Con su venia, presidente. Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Diputación Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de México. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Quien suscribe la de la voz, diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura de urgente y obvia resolución la presente iniciativa de decreto por el que se declara la técnica artesanal para la elaboración de la bebida del tecuy del municipio de Calimaya, Estado de México, como patrimonio cultural e inmaterial del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Las tradiciones que definen a un pueblo no sobreviven por inercia, permanecen porque existen manos que saben, memorias que resisten y políticas públicas que las reconocen. Y además, la cultura de un pueblo tampoco se define únicamente por sus productos finales, sino por los saberes, técnicas y prácticas que los hacen posibles. En este sentido, el patrimonio cultural e inmaterial se construye a partir del conocimiento transmitido, de los oficios heredados y de los procesos comunitarios que dotan de identidad a una sociedad. En el Estado de México, una de las expresiones vivas de identidad y conocimiento colectivo es la técnica artesanal para la elaboración de la bebida del tecuy. Originaria del municipio del Calimaya, constituye una manifestación cultural y viva que merece ser reconocida y protegida por el Estado de México. El tecuy no es solo una bebida, es un símbolo de la historia del municipio de Calimaya, de sus tradiciones y de la unión que hay entre esta grandiosa comunidad. Quienes han probado el tecuy señalan que nos transporta a momentos de convivencia, a festejos y celebraciones que han marcado la vida de sus antepasados y de su historia. Esta bebida, que se sirve caliente, está elaborada en base de alcohol de caña y de jugo de naranja. Su nombre proviene del náhuatl y se traduce literalmente como el que mueve o alegra el corazón. El reconocimiento que se propone no se centra en la bebida como objeto de consumo, sino en la técnica artesanal del que se le da origen. Un conjunto de conocimientos empíricos transmitidos de generación en generación que incluyen la selección de ingredientes regionales, el uso de utensilios tradicionales como las ollas de barro, el manejo del fuego, el control de tiempos y temperaturas, la integración cuidadosa de cada elemento en este gran proceso. Esta técnica no se encuentra codificada en manuales ni estandarizada en fórmulas industriales. Su valor radica precisamente en su carácter oral, comunitario y dinámico, donde cada familia conserva sus variaciones que enriquecen la tradición sin alterar su esencia. Estos elementos cumplen plenamente con los criterios reconocidos internacionalmente para el patrimonio cultural e inmaterial. Como menciona el doctor Armando Arriaga Rivera, cronista del municipio de Calimaya, al hablar del origen de la vida del tecuy, el tecuy surgió hacia 1856, ya que era común ver en las calles del pueblo caminar a los arrieros, realizando festejos, grupos musicales con esta misma bebida. En los expendios o tiendas se compartía el tecuy, la bebida típica del lugar, cuando además de traer al aguardiente de los rumbos del Estado de México y de Morelos, se traía del lomo de la mula, la materia prima, que existen registros documentales que confirman que para ello muchos años se había fabricado este aguardiente en Calimaya. Herencia de la época de los arrieros es el gusto por esa bebida. En nuestro pueblo, práctica y además se encuentra justificada por los fríos de este gran nevado que está ahí cerca, el Nevado de Toluca. Es costumbre la frase, vamos a tomarnos una al estilo de Calimaya. Tú pagas una y yo pago la otra. En un puente entre el pasado y el presente, en una conexión con las raíces, tradiciones y con la identidad que define a los calimayenses.
En su recorrido dedicado a Calimaya, cuando yo brindo, lo hago con tecuy. La bebida del tecuy se prepara con jugo de naranja, cacahuate, caña, canela, clavo de olor, manzana y alcohol de caña, así como el toque místico de cada uno de estos grandes artesanos. Es costumbre que se prenda un cerillo en la vasija donde se guarda para deleite de la visita o de los visitantes, antes de que se proceda a darle alegría a su corazón. La técnica del tecuy inicia con la selección cuidadosa de los ingredientes, principalmente del jugo de naranja y el alcohol de caña, a los que se integran las frutas típicas y semillas y especies de esa gran región. Continúan en las ollas de barro, al calor directo del fuego, donde el azúcar se carameliza lentamente y los sabores que amalgaman mediante un cocimiento preciso del tiempo, la temperatura y el orden de cada etapa para llegar a esa gran bebida. El control del fuego, el momento exacto de cada incorporación y la vigilancia constante del proceso son saberes que no se aprenden en manuales, sino en la convivencia familiar y comunitaria mediante la observación, la práctica y la transmisión oral. Cada familia conserva variaciones que enriquecen la tradición sin romper su esencia, confirmando que se trata de un patrimonio vivo y de identidad de todos y cada uno de los calimayenses. En este sentido, y en las manos de las abuelas y los abuelos de Calimaya, donde esta bebida adquirió su significado más profundo, ellas y ellos nos han enseñado a las generaciones más jóvenes a disfrutarla, compartirla y a integrarla en festividades del municipio. Y han sabido resguardar este conocimiento, garantizando su continuidad frente a los procesos de globalización cultural. Por ello, proteger la técnica artesanal significa reconocer la dignidad del oficio, del saber popular y de la memoria colectiva de generaciones y generaciones que la ha mantenido viva. La declaratoria de esta propuesta no persigue fines de exclusividad comercial ni de apropiación privada. Por el contrario, reconoce la técnica artesanal de la bebida del tecuy como un bien cultural colectivo, cuya salvaguarda debe realizarse con la participación directa de la comunidad, garantizando su transmisión, preservación y difusión responsable. Si bien se trata de una manifestación localizada territorialmente, su valor trasciende en un ámbito municipal. La riqueza cultural del Estado de México se construye desde sus comunidades y es precisamente en lo local donde se encuentran las expresiones más auténticas de nuestra identidad. Porque cuando el Estado es parte y requiere y reconoce, se conjunta el Estado y la población. Con esto, y en gran parte, quiero reconocer a nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien desde el inicio de su administración ha impulsado una política cultural que reconoce la diversidad, la identidad comunitaria y la preservación de los saberes, tradiciones como pilares del bienestar social. Esta visión concibe a la cultura como un ornamento, sino como un derecho colectivo y un activo social que fortalece la cohesión, la memoria y el sentido de pertenencia. Por ello, reconocer la técnica artesanal de la bebida del tecuy del municipio del Calimaya fortalece el orgullo comunitario, impulsa la cohesión social y contribuye a la preservación de un legado cultural que forma parte del mosaico que nos da identidad en este gran estado, el Estado de México. Con esta iniciativa, la 62ª legislatura reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural e inmaterial con una política cultural que honra el conocimiento, el oficio y la memoria de cada uno de los pueblos mexiquenses. Con ello, estaremos asegurando que las historias que la rodean, las costumbres que la acompañan y el amor que se vive en cada preparación no se pierda, así como el reconocimiento a ustedes y cada uno de ustedes artesanos. Unámonos en torno a una tradición
que pertenece o que nos pertenece a todos y a todas, que nos invita a compartir, a dialogar y a construir juntos un futuro en el que nuestra cultura sea celebrada, respetada, promocionada y sobre todo protegida. El tecuy es más que una bebida, es un símbolo de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra capacidad de unirnos en torno a lo que nos hace únicos y diferentes. Hagamos que el tecuy siga moviendo y alegrando nuestros corazones por más generaciones. Decreto número 1. La Diputación Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de México decreta, artículo 1, se declara la técnica artesanal para la elaboración de la bebida tradicional del tecuy del municipio de Calimaya, Estado de México, como patrimonio cultural y material del Estado de México. Segundo, se declara el interés público y social la salvaguarda, preservación, transmisión, promoción y fortalecimiento de la técnica artesanal, los saberes tradicionales, los procesos, los utensilios y los valores culturales asociados a la elaboración de la bebida del tecuy. Transitorios. Publíquese el presente decreto en el periodo oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Gaceta. Tercero, el Ayuntamiento de Calimaya, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, deberá adoptar las medidas pertinentes. Lo tendrá entendido la gobernadora del Estado de México, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 22 días del mes de enero del 2026. Muchas gracias.